tema del día anterior y es del día de hoy, pero realmente sería muy maravilloso intentarlo, pues, ¿verdad? Porque son tópicos de relativa amplitud, que por supuesto, si yo me pongo a exponerlos con celeridad, de seguro que los concluiría, pero no se trata de eso. La exposición del día de hoy es meramente histórica, ¿verdad? No tiene incidencia en el manejo de la regulación de la figura que vamos a analizar. Esto lo vamos a estudiar el día venidero, el martes. Les estoy hablando de la propiedad horizontal. Es una figura muy peculiar y es indispensable que conozcamos su evolución. Así es que el día de hoy vamos a hablar, en principio y de manera muy puntual, de la concepción de lo que es propiedad horizontal. Luego vamos a hablar de la historia universal de la figura, cómo surgió, la historia del orden, y luego vamos a ahondar en la historia de la figura en la legislación guatemalteca. Y el próximo día, el martes venidero, Dios mediante, estaremos abordando lo concerniente a la regulación específica. Así es que creo que ya tenemos a 100 personas. Bueno, ya de manera más protocolaria les reitero mi saludo, un saludo afectuoso y una invocación a Dios para que nos guarde y nos proteja bajo la admonición de que debemos ser muy cuidadosos y meticulosos. Fíjense que les narro una breve anécdota. Un colega del edificio en donde yo tengo la oficina me platicó que hace algunos días visitó algunos estados de la Unión Americana. A veces fue a los Estados Unidos por razones de trabajo y se sorprendió que allá había ya una exención para usar mascarilla porque según la concepción generalizada, pues ya no hay pandemia. Entonces él se despojó de la misma, hizo las diligencias que tenía que concretar, pero cuando vino estaba contagiado, ¿verdad? Ciertamente, y por la misericordia de Dios, ahora pareciera que ya no hay letalidad, salvo en algunos casos, y ahí lo ha ido superando, pero traigo esto a cuenta porque sí debemos tener cuidado, ¿verdad? Es decir, eso no se ha superado del todo, aunque algunos expertos lo manifiesten y aboguen porque excluyamos algunos cuidados como lo relativo a la mascarilla. Bueno, pues les comentaba yo que el día de hoy vamos a hablar de la figura de la propiedad horizontal. Sí, sí, Leslie tiene toda la razón. La prudencia es algo fundamental en la vida y particularmente en este tipo de situaciones. Muchas gracias por su comentario. Les voy a presentar seguidamente, luego de congratularme por verlos, ¿verdad? Porque realmente es muy satisfactorio poder apreciarlos. Nunca he tenido el honor de contactarlos personalmente y de veras que hago votos sinceros para que en un futuro próximo yo pueda saludarlos, estrechar su mano y tener un contacto personal que es importante, ¿verdad? Así es que saludo a los que estoy viendo en este momento, a Maritza, a Flavio, a Ingrid y a Marco. Saludos a todos, ¿verdad? Ah, y también aquí tengo el gusto de ver a Jeremías, ¿verdad? Mucho gusto, Jeremías. Les voy a presentar en este momento el temario. Gracias. Floridalma, primero Dios, Floridalma, así va a ser. Les voy a presentar el temario a continuación, que es el siguiente. Ya lo ven, ¿verdad? Ya, licenciado, en este momento se estará visualizando. Bueno, muchas gracias. Fíjense que les decía hace unos minutos que nosotros no vamos a ahondar en esta sesión de clase en lo atañedero a la legislación de la figura, porque eso necesita, pues, algún examen, si no meticuloso, por lo menos detenido. Y yo les he dicho que siempre he creído en la importancia de los aspectos históricos y les recalco ese paradigma que enuncia que las personas y las naciones que no conocen
lo relativo a su historia están llamados recurrentemente a cometer los mismos errores. Les pido de favor, para dar inicio a esta exposición, que leamos el artículo 528, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. El artículo 528 dice lo siguiente: propiedad singular en edificio de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento independiente pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. De conformidad con este artículo, cuando hablamos de propiedad horizontal, estamos haciendo alusión a los edificios de varios pisos, de 2 en adelante. Pero esos edificios tienen una particularidad: no pertenecen a una sola persona, porque entonces no hay propiedad horizontal, sí, no hay propiedad, ¿verdad? Existe propiedad horizontal cuando los distintos niveles o departamentos que conforman los niveles pertenecen a varias personas. Es decir, en el edificio existen habitáculos que pertenecen a varias personas. Puede ser que un nivel le pertenezca a una persona y otro nivel a otra y otro nivel a otra. Y puede ser que en los niveles haya divisiones en departamentos y que los departamentos pertenezcan a diferentes personas. Entonces, la propiedad horizontal es una mezcla de la propiedad solitaria, porque cada cual es propietario de un nivel o de un departamento. Es una mezcla de la propiedad solitaria, digo, con la copropiedad, porque los elementos comunes como las gradas, como los elevadores, como los parqueos, como los tendederos en las terrazas, son propiedad de todos. Entonces, particularizo, la propiedad horizontal se concreta en los edificios de varios niveles, pero ese edificio no pertenece a una sola persona, sino pertenece a varias personas que son propietarias de los diversos pisos o de los diversos departamentos. Y además, el edificio, como lo enuncia el artículo 528, debe tener una salida a la vía pública o a un espacio común. Esa es la propiedad horizontal. Fíjense que la propiedad horizontal es una institución que revela algunos detalles que parecieran incongruentes, como por ejemplo su propio nombre. Se le llama propiedad horizontal, ¿verdad?, cuando debía llamársele propiedad vertical, porque es una propiedad para arriba, es una propiedad en línea recta hacia el cielo. La propiedad horizontal es la que sigue la línea del horizonte. Es una propiedad chata, conformada por una propiedad de un solo nivel. Sin embargo, la verdad es que nadie puede determinar con precisión por qué se le llama propiedad horizontal, porque entre los autores hay explicaciones diversas y ninguna explicación resulta contundente y convincente, ¿verdad? Lo cierto del caso es que se le llama propiedad horizontal, aunque realmente debía llamársele propiedad vertical. Ya determinamos dos cosas. La propiedad horizontal se concreta en edificios de varios niveles que pertenecen a varias personas. Hay propietarios de los pisos o de los apartamentos que son diferentes personas. Y luego señalamos que la denominación de esta institución pues es incongruente, porque la propiedad horizontal es la propiedad chata, la de las casas de un solo nivel o las construcciones de un solo nivel, pero esta es de varios niveles y va para arriba, ¿verdad? Debiera llamarse propiedad vertical. Pero bueno, ese es un asunto que no se puede subsanar. Todas las legislaciones la identifican con ese nombre, propiedad horizontal. Ahora hablemos de su origen y de su evolución en términos de generalidad. ¿Cómo apareció? Esto lo empezamos explicando en el numeral 2.1. Fíjense que
Algunas personas opinan que la propiedad horizontal tiene su simiente, tiene su semilla, apareció en el periodo prehistórico. Ya hemos explicado en oportunidades anteriores que la prehistoria es aquel periodo de la evolución humana en el cual no habían registros escritos, porque no se había inventado la escritura. No hay textos de ninguna naturaleza que nos narren qué ocurría en esa lejanísima época, ¿verdad? El hombre prehistórico, en su punto más álgido de su desarrollo, hizo pinturas que son las pinturas rupestres, ¿verdad? Como están en las cuevas de Altamira o en las cuevas de las Caus. Pero aparte de eso, el conocimiento que tenemos de esa época data de periodos inmemoriales y no hay registros escritos, sino los arqueólogos o los paleoantropólogos hacen inferencia en base a los indicadores o indicios de la huella humana, ¿verdad? Se han encontrado monumentos incipientes y elementales, ¿verdad? Que detallan cómo vivían los hombres y mujeres de aquella época. ¿Cómo vivían? Pues vivían en conjunto, vivían en familias, después vivieron en tribus, porque si hubieran vivido aislados, hubieran sido fácil presa de las fieras, ¿verdad? Era menester brindarse apoyo conjunto para subsistir. Imagínense ustedes cómo ha de haber sido de penosa y conflictiva y dificultosa la vida de esa época. Si ahora, ¿verdad? Con algunas lluvias se hunden los caminos, hay derrumbes, hay desplazamientos de piedras, ¿verdad? Se corta la comunicación. Ha de haber sido algo terrible, ¿verdad? Entonces, la humanidad, al principio o durante buena parte del año, vivía en los valles, ¿verdad? Pero cuando empezaban las lluvias, las inundaciones, para protegerse del desborde de los ríos, que ha de haber sido algo catastrófico, y para defenderse y evitar también el contacto con las fieras, entonces se resguardó en las cuevas, en las cavernas, ¿verdad? Y las cavernas, según se ha demostrado por parte de los estudiosos, los paleoantropólogos, las cavernas regularmente eran ocupadas en niveles, pues tenían varios niveles, había uno al nivel del suelo y la caverna se extendía y otras familias las ocupaban en los niveles sucedáneos. Entonces, supuestamente, así fue como surgió la propiedad horizontal. Cuando la humanidad, al resguardarse en cuevas, en grutas, en cavernas, utilizaba los diversos niveles de las mismas cuevas para ser ocupados por distintos grupos. Entonces, lógicamente, ni se hablaba de propiedad horizontal, ni siquiera de propiedad, pero los estudiosos sitúan el origen de la propiedad horizontal en esos lejanos vestigios. Esa es la prehistoria, en donde, repito, no habían registros escritos. Luego aparece la historia, en donde ya había escritura y se hizo un relato de los acontecimientos. La historia se divide en varios periodos, en varias edades. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad antigua, lógicamente, es la más remota. Y fíjense que ahí sí había manifestaciones de construcciones de varios niveles. Por ejemplo, en Mesopotamia. Mesopotamia es la región, era la región que existió entre los ríos Tigres y Éufrates, que era una región en donde se aprovechaba la corriente de estos ríos que hacía prolífica la tierra y posibilitaba los cultivos, porque eran regiones agrestes, ¿verdad? Casi desérticas. Y precisamente entre el Tigris y el Éufrates, en donde descubrió la civilización babilónica, se hizo una construcción que ha de haber sido verdaderamente impresionante. Era una construcción de varios niveles, pero era impresionante no solo porque era de varios niveles, sino porque ahí estaban los llamados jardines colgantes de Babilonia. Habían plantas de lugares lejanos, ¿verdad? Flores exóticas que se cultivaban en un lugar agreste.
y poco propicio para el cultivo de esos vegetales. Era tan impresionante que según los antiguos historiadores era un excepcional monumento que era señalado como una de las maravillas de la antigüedad, una de las 7 maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, eso es un ejemplo claro de que ya existía la noción de hacer construcciones de varios niveles. Y también traigo a cuenta lo relativo a un paradigma bíblico, ¿verdad? La Biblia nos hace un relato de la Torre de Babel. En un momento dado, señala la Biblia, la humanidad, los hombres, dice ahí, empezaron a construir una torre que tenían la pretensión de que llegara hasta el cielo. Entonces Dios se enojó, ¿verdad? Y los castigó y les confundió la lengua, se les dio un idioma a cada uno para que no se entendieran, y que ese es el origen también de los diversos idiomas. Bueno, de esto pues no hay ninguna evidencia, pero de lo que sí hay una prueba es de los jardines colgantes de Babilonia y de unas construcciones de varios niveles que hacían tanto los asirios como los babilónicos, que se llamaban sigurat. Si ustedes lo buscan ahí en Google, se van a impresionar de las construcciones que se edificaban, eran verdaderas edificaciones dignas y comparables con algunas de nuestra época. Entonces, como podemos ver, en Mesopotamia, repito, ya existieron edificios de varios niveles. Yo señalé los jardines colgantes de Babilonia. Traje a cuenta, aunque esta es una exposición para algunos legendaria, lo relativo a la Torre de Babel. Babel era Babilonia. Entonces, todo el mundo dice que esa famosa torre eran los sigurat que ellos construían. Pero al margen de las construcciones que hacían los mesopotámicos, pues cabe señalar que las construcciones impresionantes que hicieron los egipcios, los griegos y los romanos todavía nos dejan impresionadísimos, ¿verdad? Algunos afirman, no, los griegos no hacían construcciones de varios niveles, sino hacían esos templos con columnatas impresionantes, como los que se construyeron en la Acrópolis de Atenas, como el Partenón, ¿verdad? Pero no, no es cierto, también hacían edificaciones de varios niveles, los egipcios también, ¿verdad? Unos dicen, no, eran las pirámides, eran construcciones de un solo nivel. Las pirámides eran tumbas, pero tenían varias estancias, ¿verdad? Varios niveles en donde estaban enterradas diversas personas vinculadas a la familia real. Pero al margen de eso, habían varios templos impresionantes, ¿verdad? En donde se advierte la construcción de varios niveles, como las construcciones de Imhotep, ¿verdad? Que eran impresionantes, ¿verdad? Entonces, desde esa época, desde la Edad Antigua, existieron construcciones de varios niveles. Yo les señalé algunas, pero fíjense que hay un profesor muy distinguido, de nombre Manuel Batlle Vázquez, que él escribió varios textos sobre la propiedad horizontal, y hay uno en particular que se llama la propiedad de casas por pisos, de casas por pisos. Él comenta ahí que ya desde la Edad Antigua había incluso arrendamientos de los diversos niveles, y cuenta de un registro concerniente a una casa en Mesopotamia, donde yo se los acabo de comentar, ¿verdad? En Babilonia específicamente, en donde dice que hay un registro de una casa de varios niveles y cada nivel se daba en arrendamiento, que pues era una manifestación de la propiedad horizontalmente dividida. Y él asegura que ya existían manifestaciones de este tipo en Palestina, en Egipto, en Fenicia, que eran culturas de la Edad Antigua. Pero ya ha quedado claro y lo hemos expuesto en oportunidades diversas que la eclosión jurídica surgió en Roma. La cultura jurídica por excelencia es la cultura romana. La mayor parte de instituciones que forman la enciclopedia jurídica tuvo su origen en el derecho romano y particularmente el derecho civil. Entonces, fíjense que aquí hay una referencia pues, muy interesante
en torno a el surgimiento de la propiedad horizontal. El profesor Batle Vázquez señala que Ulpiano, que era un gran jurista de la época justinianea, relata que habían varios edificios cuyos apartamentos se daban en arrendamiento y eran de comerciantes que vendían en los mercados. Entonces, en las proximidades de los mercados se hacían construcciones de varios niveles y los pisos primarios, los pisos de abajo, eran bodegas. Entonces los comerciantes ahí guardaban su mercancía y ellos vivían en los pisos superiores. Pero hay un detalle que el profesor Batle Vázquez remarca, y él dice que lo tomó de 3 textos del Digesto, atribuibles a 2 famosos abogados romanos, a Papiano y a Ulpiano. Es decir, estos son textos registrados, conocidos, ¿verdad? Y dice Batle Vázquez que la propiedad horizontalmente dividida se difundió en Roma, en el monte Aventino, cuando se distribuyó ese monte para los plebeyos, que ahí construyeron edificios de varios niveles en donde ellos vivían. Yo les recuerdo, en Roma, como en todas las culturas expansionistas, racistas, excluyentes, habían 2 clases bien diferenciadas, los patricios y los plebeyos. En todas las sociedades, hasta en las sociedades modernas, hay 2 grupos, ¿verdad? Que llámenseles como se les llame, se ubican dentro de los dominadores y los dominados, ¿verdad? Los dominados, pues es el gran sector somos el gran sector de población, y los poderosos son los dominantes. Pues en Roma, los dominadores eran los patricios, y los plebeyos eran el sector popular, los más pobres, que, como advierte Batle Vázquez, no tenían ni dónde vivir. Entonces les dieron, de conformidad con una ley que se llamaba Ley de Sicilia, un monte, que era el monte Aventino, en donde les dijeron, bueno, vivan aquí, pero los plebeyos no tenían recursos para construir sus casas. Entonces unificaron esfuerzos y construyeron moradas de varios niveles, y las familias vivían unas en un nivel, otras en otro. Entonces él señala que 298 años después de la fundación de Roma ocurrió este suceso. Creo que todos recordamos cuándo se fundó Roma. Según la leyenda, un rey mítico de un lugar que se llamaba Alba Longa, estaba en la península itálica. Repito, el rey se llamaba Numitor, tuvo una hija que se llamaba Rea Silvia. Rea Silvia era una sacerdotisa consagrada a Zeus o a Júpiter, ¿verdad? Entonces ella no se podía casar, ¿no? Porque era una especie de monja de la actualidad, era una sacerdotisa, ¿no? Pero de repente Rea Silvia aparece embarazada, ¿verdad? Y el papá, que era el rey, Numitor, puso el grito en el cielo. ¿Y qué pasó? Entonces ella le dijo, pues el autor de este embarazo es el padre de los dioses, es Júpiter. Y por cierto, el papá no le creyó, ¿verdad? Entonces esperó que diera luz, y ella dio a luz 2 gemelos, que son Rómulo y Remo. Entonces el padre, agraviado por esa situación, llamó a un pastor y le ordenó que matara a estos niños. Pero el pastor se condolió y dijo, no, yo no puedo matarlos, los puso en un cesto y los lanzó al río Tíber. Entonces la corriente se los llevó a la orilla y ahí fueron amamantados por una loba. Todos hemos visto en la Plaza Italia, que está ahí frente a la municipalidad, un grupo escultórico en donde hay una loba amamantando a 2 niños, que son Rómulo y Remo. Entonces Rómulo, que después mató a su hermano, a Remo, fue el fundador de Roma. Entonces, a partir de la fundación de Roma, pasaron casi 300 años para que surgiera la propiedad que les estoy comentando. Porque, según Batle Vázquez, después de la fundación de Roma, transcurrieron 298 años para que le cedieran a los plebeyos el monte Aventino, y ahí hicieron esas construcciones de varios niveles que yo les estoy comentando. Entonces, fíjense que los plebeyos tenían la autorización para elevar sus construcciones hasta el cielo, así se consigna, ¿verdad?
eso pues es imposible, pero para las mentalidades de aquella época, de seguro que lo consideraban posible. Bueno, esto es sobre el origen específico, porque los otros son antecedentes, ¿verdad? Las cavernas en la prehistoria, los jardines colgantes de Babilonia, la Torre de Babel, esos son aspectos que existieron, pero no había una regulación específica. Luego se nos señala que ya en Babilonia aparecieron arrendamientos, pero en Roma específicamente los comerciantes podían construir edificios de varios niveles. En los niveles de abajo embodegaban sus productos y vivían en los superiores. Pero específicamente a través de una regulación apareció la propiedad horizontal en el año 298, después de la fundación de Roma, cuando los plebeyos obtuvieron la cesión del Monte Aventino y ahí hicieron construcciones de ese tipo. Pero fíjense que otro antecedente es la Edad Media. Todos recordamos que después de la caída de Roma, durante la Edad Media, surgió el feudalismo. Los señores feudales eran muy poderosos, y ya les he dicho que eran a veces más poderosos que el propio rey, pero era un periodo sangriento de belicosidad y de guerras y de invasiones continuas, ¿verdad? De seguro que era sumamente severo vivir en aquella época, aunque en esta época también lo es, ¿verdad? Pero en esa época era terrible, al punto que los feudos se amurallaban, como lo hemos visto en las películas. Construían una muralla, había un puente levadizo que permitía la entrada, y si había una invasión, pues se cerraba la puerta, y había un foso, ¿verdad? Para que no se pudiera acceder fácilmente a las murallas que las escalaran. Entonces, fíjense que en el centro del terreno amurallado estaba la residencia del feudal, que regularmente era un palacio, ¿verdad? Pero alrededor se iban construyendo las casas de los vasallos y de los malvacinos, ¿verdad? Entonces, en un principio se fueron extendiendo a nivel del suelo, pero en un momento dado las construcciones toparon en las murallas y ya no fue posible seguir haciendo construcciones a nivel del suelo. Entonces empezaron a hacerse construcciones para arriba y fueron motivo también de una regulación. Entonces algunos dicen que la propiedad horizontal apareció en Roma con el suceso del Monte Aventino, pero otros afirman que fue en la Edad Media con este otro suceso que les cuento, cuando dentro del terreno amurallado ya no se podía construir a lo largo, ¿verdad? Porque topaban en la muralla. Entonces se construyó para arriba. Lo cierto del caso es que la regulación actual apareció por vez primera en el Código francés de 1804. En 1804 se emitió el Código de Napoleón, que es el Código de Francia, que todavía está vigente. Claro, ha sido reformado profundamente, pero imagínense ustedes, hay buena parte que todavía está vigente. Entonces, fíjense que en el Código de Napoleón, en el artículo 664, ya se reconoció expresamente la propiedad horizontalmente dividida, y ellos señalaban, aquí lo puse entre comillas, que existe la propiedad horizontalmente dividida en los edificios que tienen diversos propietarios. Entonces, este texto es histórico porque ahí apareció la propiedad horizontalmente dividida. Luego, todos los códigos que tomaron como modelo el Código de Napoleón reprodujeron estas disposiciones, dentro de ellas, como vamos a ver, nuestra legislación, ¿verdad? Y en el siglo XX fue donde se hizo una difusión extrema de la propiedad horizontal. Ya vemos que en Bélgica en 1921 se incorporó la propiedad horizontalmente dividida, en Bulgaria en 1933, en Francia en 1938 y en España en 1939. Bueno, este es el proceso evolutivo de la propiedad horizontalmente dividida en el mundo entero, pero ahora refirámonos a Guatemala para concluir.
Ustedes recuerdan, porque lo estudiamos dentro del curso de Civil 1, que en Guatemala han existido 3 códigos civiles. El de 1877, que data de la reforma liberal, que advino cuando el presidente era don Justo Rufino Barrios. El Código Civil de 1933, que ya se emitió lógicamente en el siglo XX, y el Código de 1963, que es el Código actual. Pues fíjense que el primer Código Civil incorporaba la propiedad horizontalmente dividida, y también el Código de 1983 la regulaban, pero solo la regulaban porque no existía, de hecho, la propiedad horizontalmente dividida. La metrópoli, si se le puede llamar así, que era Guatemala, la capital, en 1877, pues era un sector muy precario, ¿verdad? De casas de un solo nivel, eran casas de adobe, y por supuesto, como siempre repito, hay dominantes y dominadores. Habían personas opulentas que tenían algunas construcciones, pero nunca de edificios muy altos. Entonces, aunque estaba regulada, nunca se llegó a aplicar en 1877. En 1933 ocurrió lo mismo, pues claro, ya habían algunos edificios, habían algunas construcciones, pero nadie se sujetó al régimen de propiedad horizontal. Acuérdense que era una capital chiquita, ¿verdad? 12 avenidas y 18 calles. Era bien pequeña, ¿verdad? Y hace poco apareció una referencia visual, ¿verdad? Sobre cómo era Guatemala y cómo ha ido evolucionando. Se sorprende ver cómo hacia los años 70 y 80, que para los que ya vivíamos en esa época, pues lo habíamos olvidado, pues era una ciudad todavía ordenada, ¿verdad? Una sociedad controlada. Hay una foto impresionante, una foto aérea del Trébol, en donde hoy de la calzada Roosevelt, que todavía estaba circundada de bosques. No es el terrible desorden, la precariedad que hoy existe, ¿verdad? Con una saturación poblacional que dificulta el tránsito, hay hundimientos, deslizamientos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, repito, en los años 1877 y 1983, en relación a los códigos civiles que existían en esa época, pues se reconoció la propiedad horizontal, pero la misma no se aplicó. ¿Cuándo apareció en Guatemala? Apareció en 1959, cuando se emitió el decreto 1318. En 1959 se emitió el decreto 1318, que era la ley de propiedad horizontalmente dividida. Ahí se emitió, aunque ya había sido reconocida en los códigos anteriores, aquí se emitió y se aplicó, como lo vamos a ver. Fíjense que este anteproyecto fue presentado por un abogado muy distinguido, que era don Julio Caballeros Galindo, que en paz descanse, que era un hombre realmente muy especial, ¿verdad? Un abogado muy estudioso. Él presentó el anteproyecto, el Congreso lo deformó en alguna medida, pero esa fue la ley que estuvo vigente muy poco tiempo, 4 años, porque en 1963 se emitió el Código Civil, el decreto de ley 106, que derogó la ley a la que estoy haciendo referencia. Entonces, desde ese momento ya se reguló y se aplicó el esquema de la propiedad horizontalmente dividida. La regulación actual data de la emisión del Código Civil vigente. Fíjense que lo que les voy a dar a continuación para concluir es datos históricos que creo que debemos conocer. Fíjense que el primer edificio que estuvo sometido al régimen de propiedad horizontal, ahí está todavía en la Cuarta Avenida 888 de la zona 1. Creo que nos ubicamos fácilmente porque hacia el norte está la Biblioteca Nacional.
en la parte, en el retrofrontispicio de la biblioteca. Y hacia el sur habían unos cines, se llaman Tauro, no me acuerdo cómo se llamaban, eran 3 cines que están en las proximidades, y por ahí también hay un pollo campero, y en la esquina creo que hay una boutique. Entonces es un edificio que se llama Horizontal 1, y lo construyó específicamente bajo ese régimen una entidad, una sociedad que se llamaba Inmobiliaria y Valores Sociedad Anónima. Entonces era un edificio pequeño, porque tiene tal vez 5 niveles, pero era un edificio que estuvo de moda, porque me recuerdo que pronto se llenó de abogados y de médicos. Entonces, muchos abogados de postín, como el doctor Aguirre Godoy, me acuerdo que ahí tenía su oficina, ¿no? Y habían muchas clínicas, ¿verdad? Porque todavía la zona 1 y esta parte de la zona 1 constituían el centro de la sociedad, el centro de la vida comercial. Ahora no, ¿verdad? Ahora es un sector hasta peligroso, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer edificio que estuvo sometido en Guatemala al régimen de propiedad horizontal. Y creció y se expandió tanto el régimen que hacia 1990 ya existían 260 edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal. Estos son 2 detalles que les traigo a cuenta después de una plática que yo tuve hace algunos años, fue antes de la pandemia, con estos 2 abogados muy distinguidos, con la licenciada Claudia Figueroa Perdomo, que en ese entonces era auxiliar del registro de la propiedad, y con el licenciado asesor Rafael Quevedo, que él sí fue hace muchos años asesor del Banco Nacional de la Vivienda, que ya ni existe, era el BAMBI. Entonces, ellos, por ejemplo, la licenciada me comentó algo muy importante, es que uno lo conoce, pero no con detalles. Fíjense que se creó dentro de el esquema que les estoy detallando, un complejo habitacional que creo que todos lo conocemos, o por lo menos hemos oído mencionarlo, aunque creo que lo conocemos. Está en la zona 21, se llama Nimacuyú. Entonces, ese es uno de los primeros complejos, ¿verdad? No solo edificios, sino un complejo habitacional que fue sometido al régimen de propiedad horizontal, que es el que todavía prevalece. Y el licenciado Quevedo comentaba que ese complejo estaba conformado por 4 edificios, 22 módulos, y que ahí vivieron o viven 160 familias, y está sometido al régimen de propiedad horizontalmente dividido. Entonces adviertan, un edificio chiquito que fue el primero fue el edificio horizontal 1, ¿verdad? Que ya se los comenté, que está en la Cuarta Avenida, octava calle, 8-88. Está más cerca de la novena, ¿verdad? Y luego les comento que ya un complejo tan importante como Nimacuyú, que obedece a un programa de construcción de vivienda popular, fue sometido a ese régimen y difiere del horizontal 1, porque el horizontal 1 era un edificio relativamente pequeño, pero aquí hay 4 edificios, 22 módulos, y ahí vivían 160 familias. Bueno, con esto concluimos la exposición de esta noche. No voy a hacer preguntas este día porque todavía nos falta la segunda parte de la exposición, que la vamos a votar el día martes venidero. Ahí vamos a votar lo relativo a la legislación, vamos a leer nuestro código y a examinar en términos de generalidad, ¿verdad? Lo relativo a cómo nuestra legislación concibe la propiedad horizontalmente dividida y cómo la regula, cuáles son sus particularidades más relevantes. Así es que, si no hay alguna pregunta por parte de ustedes, doy por concluida la exposición de esta noche. Muy buena disertación, licenciado. Muchísimas gracias. Yo le estoy muy agradecido. ¿Perdón? No. Ingrid, licenciado, le está deseando un feliz día del abogado. Muchas gracias, Ingrid. Es usted muy fina. Oye, le agradezco. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lili. Muy buenas noches. Muchas gracias, licenciado, y que pase buen día del abogado.
Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.